Hola queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida de vuelta al curso de capacitación provida de Vida Humana Internacional 2022-2023. Continuamos con el módulo 10 y último de este curso que aborda el tema la cultura de la vida. Estamos ahora en la lección 6, vida espiritual y fraternidad provida. El primer punto o primera pregunta, ¿por qué la vida espiritual es importante para la labor provida? La oración y la vida espiritual son absolutamente valiosas en sí mismas. El primer deber del cristiano es adorar, glorificar, alabar y darle gracias a Dios, como nos indica el catecismo en los números 2628 y 2639. Pero también es para pedir la ayuda y protección de Dios, sobre todo en una labor tan importante como la defensa de la vida. San Pablo nos enseña que estamos en una batalla espiritual. Eso lo dice en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. La oración también es necesaria para establecer la cultura de la vida, ya que Jesús nos dice en Juan 15:5, sin mí nada podréis hacer. ¿Por qué no debemos tenerle miedo a Satanás, al mundo y la carne? No debemos temer a Satanás porque el poder de Dios es infinito y el de Satanás no lo es. Misteriosamente Dios permite la influencia de Satanás en el mundo, pero su providencia, la providencia de Dios, supera toda acción diabólica, como claramente nos dice San Pablo en Romanos 8:28, donde nos dice que todo funciona para el bien de aquellos que aman a Dios. No debemos tenerle miedo al mundo. El mundo aquí solo se refiere al conjunto de contravalores en la sociedad y no a la creación de Dios. En el mundo, nos dice Jesús, tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Nos lo dice en Juan 16:33. Con la fuerza de Dios podemos vencer los ataques del mundo. ¿Por qué no debemos tener miedo a la carne? Continuando con este tema de no tenerle miedo a Satanás, al mundo y la carne. Aquí la carne no se refiere al cuerpo, sino a vivir en el espíritu, mejor dicho, a no vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu es vivir en gracia de Dios. Es decir, toda la persona humana, cuerpo y alma, vive en la gracia de Dios cuando toda su persona, cuerpo y alma está bajo la acción del Espíritu Santo, sin ofrecer resistencia. Pero cuando vivimos aparte del Espíritu Santo, entonces toda nuestra persona, alma y cuerpo, nos dice San Pablo, está viviendo en la carne. De manera que carne tiene un significado moral en este sentido. Véase el catecismo al respecto en los números 1852 y 1853. Debemos vivir en la gracia de Dios y para ello está la oración, la frecuencia de los sacramentos, en la lectura, meditación y estudio de la Biblia, el rezo del Santo Rosario, etcétera, y la guía del magisterio de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las actitudes espirituales correctas que debemos tener para la labor provida? Debemos tener claro que esta lucha por la vida es de Dios y no de nosotros. Como dice Juan 15:16, la victoria es del Señor y Él ya ha vencido. Como dice Juan 12:31, donde Jesús dice, y ahora el príncipe de este mundo, el diablo, será echado fuera. Esto produce una gran paz y humildad. Seguimos sus planes, no los nuestros. Reconocer y felicitar a los demás por su labor. Esto nos ayuda a combatir las envidias, las discordias, los chismes, las críticas y las susceptibilidades. En ser demasiado susceptible ante las cosas que nos dicen. No se trata de nosotros. La atención no debe estar puesta en nosotros, sino de ellos. Y por ellos nos referimos a Dios, a los bebés por nacer, a los ancianos, etcétera. Es decir, a Dios y a todas las personas que estamos defendiendo. Debemos revestirnos de amor, de bondad, de humildad, de misericordia, de paz y de gratitud. Y debemos trabajar mucho y siempre por la unidad entre todos nosotros. San Pablo nos da una gran enseñanza moral y espiritual sobre la vida que debemos llevar.
En el Evangelio de la Vida número 100, el Papa San Juan Pablo II nos enseña que es urgente una gran oración por la vida que abarque el mundo entero, que desde cada comunidad cristiana, desde cada grupo o asociación, desde cada familia, desde el corazón de cada creyente, con iniciativas extraordinarias y con la oración habitual, la de todos los días, se eleve una súplica apasionada a Dios, creador y amante de la vida. Jesús mismo nos ha mostrado con su ejemplo que la oración y el ayuno son las armas principales y más eficaces contra las fuerzas del mal, como nos lo dice el mismo en Mateo 4, del 1 al 11, y ha enseñado a sus discípulos que algunos demonios solo se expulsan de este modo. Véase al respecto Marcos 9, 29. Y sigue diciendo el Papa, por tanto, tengamos la humildad y la valentía de orar y ayunar para conseguir que la fuerza que viene de lo alto haga caer los muros del engaño y de la mentira que esconden a los ojos de tantos hermanos y hermanas nuestros la naturaleza perversa de comportamientos y de leyes hostiles a la vida, y abra sus corazones a propósitos e intenciones inspirados en la civilización de la vida y del amor. La importancia de la fraternidad provida. Como decíamos anteriormente, San Pablo tiene muchas enseñanzas al respecto. Por ejemplo, aquí tenemos un par de ellas. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Filipenses 2, del 3 al 4. Como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta viene de San Juan Evangelista en su Evangelio, donde recoge estas palabras orantes de Jesús en Juan 17, 21. Pasajes bíblicos que nos pueden ayudar. La mayoría son de San Pablo. Romanos 12, del 7 al 21, Colosenses 3, del 12 al 15, Efesios 4, del 31 al 32, luego el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17, y luego Santiago, capítulo 1, todos esos versículos que ven ahí en el capítulo 3 y también en el capítulo 4. Y volviendo a San Pablo en 1 Corintios 13, del 4 al 8 y luego al 13. El estudio y meditación y el compartir estos pasajes en nuestros grupos o para meditación personal nos van a ayudar mucho a tener las actitudes correctas. Y bueno, queridos amigos, eso era lo que quería compartir con todos ustedes acerca de esta importante dimensión de nuestra labor provida, quizás la más importante de todos, mejor dicho, la más importante de todas, porque abarca la vida espiritual y abarca también la relación con nuestros hermanos en movimiento provida. La unidad es lo más importante para atraer a otros a Cristo y en este caso a la defensa de la vida humana. Ahí tienen los datos en pantalla, los datos de contacto nuestros para que se comuniquen con nosotros si desean saber más acerca de este tema, de este curso y de otros temas que aborda Vida Humana Internacional. Muchas gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga.